¿Qué pasa si una persona trae dinero, bastante dinero, digamos, pero no puede vivir en su país porque tiene problemas, ya sea político o ya sea con alguna organización terrorista o algo así? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias entre si venís con dinero o si venís sin dinero? Vamos a hablar de algo súper interesante que todo el mundo quiere saber y nadie te quiere contar. Hoy vamos a hablar de cómo es el proceso de solicitar asilo en el Reino Unido y cuáles son los estatus que puedes obtener después de haber recibido una respuesta positiva. Porque si te dan una respuesta negativa, pues lógicamente es otra historia. Pero hoy tengo aquí conmigo a Pablo. Pablo ha estado en esto, tiene mucha experiencia y pues nos va a ayudar a descubrir cómo es este proceso que pasa durante y después. Sí, por mucha experiencia se refiere a que he aplicado varias veces. Y te lo han negado. Ajá, y he vuelto a aplicar, entonces ahí es donde ya Pero he agarrado experiencia. Sí. Lo importante es que todavía estás acá. Pues sí, ajá, todavía. Bueno, entonces ya vieron que sí hay experiencia. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por lo primero. ¿Cómo hace una persona para pedir asilo? Bueno, realmente el proceso para solicitar asilo es porque obviamente hay una amenaza, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para poder aplicar y el proceso es bastante simple, pues, y eso no solamente es en Reino Unido, es en cualquiera de los países europeos o de los que están dentro de la convención de protección de Ginebra, para protección de los refugiados. Entonces, pues simplemente cuando hay una condición de estas, se llega a uno de estos países y se solicita asilo. Entonces los países están digamos, en la obligación de iniciar el proceso de entrada para verificar si la solicitud se aplica, si se cumplen los requisitos y se inicia el proceso. De ahí para allá, pues todo depende de cada proceso. Ahora, si llegas a ese país, ¿lo podés hacer en la frontera o en el aeropuerto o necesitas estar dentro del país ya para poder solicitar? Se tiene que estar dentro del país, idealmente dentro de las fronteras, porque mientras más se ha avanzado dentro del país, pues es más define así. Cuando se va a solicitar asilo es porque pues, hay una situación real de peligro, entonces lo primero que haces pues, es eso, es solicitar el asilo. Si luego entras y, digamos, salís del aeropuerto y andás por ahí, como decimos nosotros, una turisteada y luego dices, fíjense que venía por esto. Entonces como que la situación se te puede complicar en el proceso porque no se puede mostrar que realmente había una necesidad real. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos básicos que una persona debe de cumplir para poder, digamos, tener esperanza de que le den una protección? Bueno, pues inicialmente que tiene que haber una situación de peligro inminente, ya sea para tu vida o para la vida de tu familia, los que te acompañan en el proceso. Pero hay 5 categorías en las que no es que no apliquen las demás, lo que pasa es que es como para lo que este proceso está diseñado, y es para las personas que están en grupos vulnerables, para los que trabajan en sistemas de justicia o seguridad, para miembros de ONGs, de iglesias, cosas así, para miembros de... ¿cuál es la otra? Sí, política, pero está la otra que es medios de comunicación. Entonces, si se pertenece a uno de estos grupos, entonces de entrada se puede calificar para este proceso. Pero luego de todo, entrar en el proceso no es complicado, solo solicitas la protección y pues se activa el proceso. Pero luego viene la parte de la verificación en donde tenés que ser capaz de probar que tu caso pues es un caso real. Y, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿qué pasa si una persona llega al aeropuerto y no sabe hablar inglés y quiere pedir protección? Bueno, ahí está complicado porque en realidad, o sea, como ese es el idioma de este país, igual pasaría si fuera en España. Si alguien no habla español, pues se le complicaría. Pero lo que necesitas es simplemente eso, manifestar que necesitas protección porque venís escapando de una situación de peligro. Y una vez que decís eso, planteas eso ante los oficiales de inmigración, se activa el proceso. Y puede, digamos, alguien venir acá o a cualquier país considerado país seguro y simplemente decir, mire, yo soy perseguido y esto. Sí, cualquiera puede hacerlo porque el proceso se va a activar porque las personas que están en el aeropuerto, ellos digamos que están en la obligación de iniciar el proceso si alguien lo solicita. Luego, a medida que vas avanzando, pues se determina si era real o no. ¿Qué pasa si no es real? Te enfrentarías a una deportación y un bloqueo para entrar de nuevo a ese país o a cualquier país. Sí, ok. ¿Qué tipo de pruebas suelen pedir o cuáles son las pruebas que generalmente son las más aceptables, digamos? Pues eso depende de cada caso que se vaya a aplicar, porque como te digo, puedes ser parte de cualquiera de los grupos vulnerables, pero en realidad lo que tenés que probar es que había una amenaza real, inminente, que no se podía evitar bajo cualquier circunstancia para tu vida o la vida de tus familiares. Entonces desde ahí aplicas cualquier prueba que puede ser, dependiendo del caso. Pueden ser pues, denuncias policiales, pueden ser comprobantes,
digamos, si la gente que menciona que trabajaba en sistema de seguridad, de justicia y seguridad, pues obviamente tienes que demostrar con cualquier documento que haga constar que es cierto que trabajabas de eso, pues eso es válido. ¿Qué pasa si una persona no trae pruebas físicas, sino que solo trae su testimonio? El proceso se le va a complicar bastante porque igual, estando acá, es bien difícil solicitar documentación desde tu país por muchas razones. Entonces realmente se enfrentaría a un proceso bastante largo y complicado con una posibilidad de que no lo gane. Una posibilidad bastante alta de que se lo rechacen. Y una pequeña posibilidad de que le crean. Sí, porque o sea, al final, acuérdate que es como mencionan los abogados, no es lo que vos sabés, sino lo que puedes probar. Entonces, bajo esa premisa, si decís que hubo una amenaza para tu vida en el país de donde venís, pues tenés que probarlo. Ok, como dijiste anteriormente, las personas que están encargadas de recibir ese tipo de solicitudes tienen el deber y la obligación de aceptarla porque no son ellos los encargados de investigarlo. ¿Qué pasa inmediatamente después de que vos solicitas esa protección? Bueno, empieza todo un proceso que es bastante largo, puede durar bastantes horas y es prácticamente un chequeo. Entras al sistema, tenés que llenar varios formularios, se pasan bastantes etapas en las que cada una de esas te van solicitando verificar identidad y dependiendo si digamos, venís con tu familia, cada uno de ellos se somete a este proceso también. Y pues básicamente entras a un sistema que depende de cada país. Cada país tiene diferentes formas de apoyar a las personas que solicitan asilo o refugio. En este caso, cuando uno comienza el proceso es como asilo, uno solicita asilo. Ya luego, a medida que el proceso avanza, pues te convertís en ya sea refugiado o con protección humanitaria o una tercera categoría, que es cuando no apliquen ninguna de las otras dos. Pero es un proceso bastante largo. A veces hay que tener paciencia. Hay personas que se les resuelven en cuestión de meses, otros en cuestión de años. Todo depende realmente. Algunos dicen que es cuestión de suerte, otros depende de qué tan sólidas son tus pruebas. Realmente no hay una garantía de que a más pruebas, más rápido. ¿Qué pasa si una persona trae dinero, bastante dinero, digamos? Una persona que tiene sus comodidades, digamos, pero no puede vivir en su país porque tiene problemas, ya sea político o ya sea con alguna organización terrorista o algo así, pero tiene dinero. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias entre si venís con dinero o si venís sin dinero? Pues sí, porque, o sea, acuérdate que a veces hay personas que pueden tener dinero en su país en términos de propiedades o bienes que se puedan tener allá, pero cuando se inicia este proceso, aparte de toda la documentación que se llena y que es la información que se te solicitan, está la declaración de tus bienes económicos y si tenés las posibilidades económicas. Eso depende, con eso, esa información la utilizan ellos para saber si sos candidato a recibir apoyo de parte del gobierno. De nuevo, eso depende de cada país. Pero digamos, si estás en este país, has dejado todo y pues no tenés nada ya a la mano para poder sobrevivir a tu país y que lo puedas traer acá, entonces el gobierno puede activar una especie de ayuda que es como una ayuda básica. Si en cambio tenés las posibilidades, pues entonces tenés que agotarlas antes de poder entrar en esa ayuda de gobierno. Pero tenés como un poco más de independencia si vos traes dinero. Tendrías, pero tenés que considerar también que, o sea, como todo es como todo, el dinero acá del Reino Unido no es lo mismo que el dinero en Estados Unidos, el mismo valor, que allá en Venezuela o países países de Centroamérica. O sea, ya decís, bueno, tengo, por ejemplo, $1,000 y puede ser bastante. Te alcanza para unos 2 meses. Sí, ese es el salario puede ser bien pagado, el salario mensual y sobrevivís allá, pero acá te alcanza para unos 10 días. Gastaría para un par de días y imagínate en términos de hoteles también. O sea, es de considerar eso también. ¿Cuánto tiempo suele durar un proceso de solicitud de asilo? La solicitud de asilo, bueno, partiendo del punto de que cuando se llega a la frontera, hasta que te responden o hasta que te dan una respuesta. Puede variar. Lo mínimo que yo sé que puede pasar, o por las personas que he conocido, al mínimo son 4 meses estar en ese proceso desde que solicitas el asilo hasta que te conceden un estatus de protección. Pero han habido casos también, conozco personas que han sobrepasado los 5 años esperando respuesta. ¿Y el caso más largo que hayas conocido? Ese de 5 años. De 5 años. Ok, bueno, yo sé de casos que han habido más largos porque ha sido personas que inicialmente les han rechazado y ellos han apelado y eso les extiende más. Sí, como esto es un proceso, bueno, toda esa información está en línea, es parte de la Convención de Ginebra. Cuando se aplica este proceso, si en un dado caso, Home Office, que es la primera entidad que tendría que valorar si te dan o no la protección, si ellos consideran que no lograste satisfacer las dudas que ellos tenían en cuanto a si tu solicitud era genuina o no, ellos pueden denegar. Entonces, en este caso, tenés derecho a una apelación. Esa apelación se va ante un juez de inmigración. Y de nuevo se presenta el caso, durante todo ese tiempo seguís estando en el estatus de solicitud de asilo.
En el caso de que el juez dijera que no lo convenciste porque no había suficientes pruebas, entonces existe la tercera y última instancia, que son los tribunales estos de ya internacionales. Esos pueden también, ¿verdad? Darte o rechazar la solicitud. La mayoría de veces lo conceden. Pero cada etapa tiene su tiempo, su duración, sus condiciones y es ante instancias diferentes. Solo para, digamos, ser un poco más exacto, hay una apelación que se hace, bueno, por lo menos aquí en el Reino Unido. Digamos, vos solicitas el asilo, te la niegan, puedes apelar a la instancia que te la negó en primera instancia. ¿Cómo? Exacto. Si te la vuelven a decir que no, entonces vas a la que fue. Y ahí sigue, como lo había dicho anteriormente. Ok, ¿dónde puede una persona acá, en este país, trabajar durante el proceso de solicitud de asilo? No, al menos en este país no se puede trabajar mientras estás en el proceso de asilo. Y eso me imagino que tiene sus razones, porque al final, bueno, vos que has vivido acá también conoces que este país tiene bastante garantía, bastante protección para los empleados en términos de seguridad laboral también. Entonces hay trabajos que se necesita cierto entrenamiento o ciertas habilidades. Entonces, cuando alguien viene en este proceso, acuérdate que muchos de nosotros venimos a un país de una cultura completamente diferente, no estás técnicamente o capacitado para desempeñarse tu trabajo. Entonces te volvés más como, tal vez no una carga, pero un riesgo, no para quizás las demás personas de acá, porque ellos tienen tiempo de vivir acá, pero tal vez para la empresa o para incluso acá, como los trabajadores tienen bastantes derechos. Entonces, el hecho de que te pase algún accidente laboral o algo, alguien va a responder. Entonces, por esa razón, me imagino que es una de las razones por las que no permiten que vos trabajes mientras estás en el con el estatus de solicitud de asilo. Entonces, no se puede. Sin embargo, hay una excepción si estás en la shortlist. Sí. La shortlist es una lista de trabajos que, bueno, esa la cambian. Hubo un tiempo, ¿te acuerdas?, donde habían trabajos de agricultura porque necesitaban en ese entonces de acá. Pero generalmente son personas que te pueden trabajar en el área de care home, si no me equivoco, y que tienen habilidades técnicas. Tecnología, ok. Entonces sí hay una excepción ahí, podrías trabajar si cumplís ciertos requisitos. ¿Dónde vive una persona durante ese tiempo, durante el tiempo que estás en ese proceso? Pues eso puede variar, depende de las condiciones también de cada solicitud. Por lo general los clasifican en grupos si venís en familia, si venís con tu pareja o un familiar, un hermano o algo, si venís solo también. Entonces, dependiendo de eso puede variar. Si, digamos, estás solo, una persona adulta y es solo, pues puede llegar a hogares que se pueden compartir, o hoteles o lugares así. Pero si es con familia, tenés una posibilidad de que podrías estar en un espacio más reservado. Y esto es porque, como hay niños, los niños no pueden estar en el mismo lugar donde hay adultos. ¿Qué es un campo de refugiados? Pues, la verdad no he escuchado ese término. Pero habían, por lo menos hace tiempo, yo recuerdo de que a muchas personas los mandaron para lugares donde habían bastantes personas y pocas, digamos. Me imagino que se van a referir a como hay ciertos lugares, como por ejemplo iglesias, que a veces se ocupan como albergues momentáneos o temporales para las personas que van de paso, ¿verdad? Y entonces cuando se llega ahí, pues ahí se concentran a la mayoría de personas que están solicitando asilo y están ahí. Me imagino que por ahí viene la parte del término este. Lo que sí pasó también hace un tiempo por acá fue el tema de, ¿cómo era? Que estaban solicitando estaban habilitando países en donde se podían enviar solicitantes de asilo temporalmente mientras estaban en el proceso, pero al final eso no se dio. ¿Cómo, bueno, digamos, cuando ya, digamos, vas en el proceso y vas avanzando en el proceso, viene la parte de la entrevista? ¿Qué significa? La entrevista es cuando ya tenés que sustentar tu caso. Generalmente deberías de ir acompañado de una audiencia. Sí, es una audiencia donde al final, bueno, como cuando entraste a este país, se tomaron datos, llenaste formularios y el proceso se inició. Tomaron tus huellas, fotos y todo. Y definiste el motivo por el que entraste acá, cuál era el problema que enfrentaste. Entonces ahí se tomó como el screening inicial que le llaman ellos, que es una captura básica. Luego, después viene esta parte que es la entrevista y es donde tenés que sustentar tu caso. Si en aquel entonces dijiste, bueno, yo tuve un problema severo, estuve amenazado, cualquiera que sea la razón, ese es el momento donde tenés que proveer todas las pruebas necesarias para convencer a la persona que está ahí, que es el que va a llevar tu caso, generalmente de home office. Entonces le mostrás todas tus pruebas y tenés que demostrar que lo que dijiste es cierto. Y ahí viene, esa es la famosa entrevista. Generalmente tendrías que ir con un abogado también, porque obviamente este es un proceso legal y se necesita ese asesoramiento o consejería de parte de los que conocen las leyes acá, los abogados. Y esa es como lo más importante en el proceso de solicitud de asilo. ¿Y qué pasa? Aquí, esto es súper importante porque aquí hay algo bien delicado. Generalmente cuando entras al país, hasta la entrevista han pasado posiblemente meses o años.
Cuando venís a la entrevista, ya no te acordás de lo que dijiste cuando llegaste a pedir el asilo en el aeropuerto. ¿Qué pasa si las versiones cambian ahí? Dijiste una cosa antes y ahora decís otra. Bueno, eso es un riesgo, pero como acuérdate que partiste de una idea del hecho de que es una situación real, entonces tal vez se pueden olvidar detalles mínimos, pero el hecho en sí está ahí. Eso sí, sí. ¿Qué pasaría si la versión que dijiste allá no coincide con la que vas a presentar en la entrevista o que traes pruebas diferentes? Si traes pruebas diferentes, pero aún apoyan el mismo hecho, pues no hay problema. Pero si cambian las cosas, eso se convierte en una inconsistencia. Y es obvio entonces que van a haber problemas, porque al final no convences, como la persona de home office que está ahí, tiene todo el archivo que generaron cuando entraste. Entonces no es como que vas a cambiar de un día para otro la versión. La versión debería ser la misma porque es un hecho real, pasó. Ahora, si eso cambia, pues mínimo levanta sospechas de que... Y entonces, quiere decir que un error en la entrevista te puede cambiar el resultado. Hay incluso como esta entrevista, bueno, nosotros que hablamos español, por obligación, de ley, tiene que haber un intérprete en estas entrevistas, porque también así no se puede luego decir de que yo no entendí la pregunta, es que yo me confundí, por eso está el intérprete. Sin embargo, han pasado casos donde incluso los intérpretes no entienden muy bien el contexto o cambian cosas. Vos sabes que nosotros en América Latina somos bien expresivos para decir algunas cosas, y la mayoría de intérpretes acá son españoles, de España. Entonces ellos no entienden el contexto a veces de las palabras que nosotros decimos, y eso hace que la traducción sea diferente. En algunos casos, bueno, vos, yo que hablamos inglés, entendemos lo que está pasando del otro lado e incluso puedes corregir. No, yo no dije eso, o cambiar las palabras. Pero digamos, si alguien que no sabe inglés y simplemente se va con el intérprete, existen casos donde puede pasar. Sin embargo, siempre te dan una transcripción de toda la entrevista y luego puedes ir a revisar y si hay algo que no es, todavía como dijiste, tener la apelación, si en dado caso fuera un motivo por el que te negaron. Ok, después de la entrevista, ¿cuánto tiempo pasa para que venga una decisión ya? Ahí puede pasar meses también. El caso más corto que he escuchado yo son 2 meses después de la entrevista que te han dado respuesta, pero hay casos en que igual que puede extenderse por años. Ok. ¿Qué significa que te aprueben el asilo? ¿Qué quiere decir eso? Significa que la persona que llevó tu caso de home office consideró que primero tu situación era real, estabas bajo una amenaza, proveíste todas las pruebas necesarias para apoyar tu caso y que clasificas dentro de los grupos vulnerables, que son los que hablamos, las personas que trabajan en medios de comunicación, sistemas de justicia y seguridad, en ONGs, que pertenecen a grupos vulnerables y... ¿cuál era el otro? Políticos, bueno, que perteneces a uno de esos grupos. Y dependiendo de eso, te van a asignar el estatus de protección correspondiente. Ese lado de este podcast es más interesante, pero antes de pasar a eso, háblame, ¿qué pasa si te lo niegan? Si te dicen, usted no califica para esta protección. ¿Te deportan inmediatamente? ¿O? No, tenés derecho a la apelación todavía. O sea, se puede apelar. Claro, si no haces nada, sí, te encaminas a la deportación. Pero tenés ese tiempo para poder apelar. Cuando presentas la apelación, automáticamente se detiene cualquier proceso de deportación hasta que se obtenga respuesta otra vez. ¿Y tenés algún tiempo desde que te dan una respuesta negativa para presentar una apelación o digamos que te lo dan hoy y unos 2-3 meses después puedes decir voy a apelar? No, yo creo que, bueno, la verdad no he tenido experiencia en eso, de todas las veces que he aplicado no he tenido experiencia en eso. ¿Nunca has dejado las cosas para eso? ¿No? Pero, o sea, lo más coherente, pienso yo, es que a lo más tener la respuesta, vos decidís si voy a apelar, porque no puedes dejar pasar tanto tiempo también. Sí, de hecho, para aclarar, cuando te dan la respuesta negativa, allí mismo en la carta de respuesta te dicen cuánto tiempo tenés para apelar, y si no lo haces en el lapso que te dan, pues automáticamente pierdes la oportunidad, pues ya no puedes apelar. Entonces generalmente tenés que apelar si querés, pero si deseas continuar con el proceso, tenés que apelar en el tiempo que te están diciendo que lo tenés que hacer. Pero digamos en ese tiempo, digamos que te dieron una respuesta negativa y cumpliste con el plazo para apelar, ¿hay alguna diferencia entre lo que eras antes de que te dieran esa respuesta negativa y lo que vas a hacer después de que apelaste? No, sigue siendo, no cambiará. Sigue siendo, se lo llama asylum seeker, pero eso es solicitante de asilo. Todo lo que tenías no te quitan nada. No cambia nada, siempre, digamos, si el gobierno te está proveyendo cierto soporte o cierta ayuda, se mantiene. Ok, ¿una negativa implica deportación automática o no? Pero hay opciones. No. Ok, volvamos entonces a la respuesta positiva. Digamos que sí te dijeron de que tu petición ha sido aprobada, entonces dijimos 3 posibilidades. ¿Qué sería? Protección como refugiado, como protección humanitaria, y la otra es discretionary, discrecional. ¿Hay diferencias entre esos estatus o por qué no es una sola? Bueno, para que te den refugiado, que es como, digamos,
la base de todo este proceso de solicitud de asilo, para que te den la protección humanitaria, ¿cómo se llama? El estatus de refugiado, tendrías que ser parte de uno de esos grupos de entrada, lo cual a veces pasa, no puede, cuando las personas vienen y solicitan la protección o el asilo, no necesariamente significa que ellos han trabajado en alguno de estos grupos allá en su país, pero sin embargo necesitan la ayuda. Entonces, la primera, que es el refugiado, es porque de entrada clasificas como uno de esos. Por poner un ejemplo, si trabajas en el sistema de justicia y seguridad en tu país, y bueno, no es un secreto que la mayoría de los países centroamericanos tienen el problema de las maras, entonces es lógico que puedes venir huyendo por un problema de eso. Entonces, por el hecho de haber trabajado en el sistema de justicia y seguridad y por haber sido amenazado por pandillas, eso puede darte la protección de refugiado una vez que te dan la respuesta positiva. Pero ¿qué pasa con don Ramón de la tienda? Se escapó porque cabal fue amenazado y no tenía otra opción. Se vino. Él no trabajó en ninguno de esos lugares, pero sin embargo la amenaza es real. Entonces, para este caso, cuando no clasifica dentro de estos grupos, es que se habla de el segundo estatus, que es protección humanitaria. Es como decir, no clasifica dentro de esto, pero sin embargo sí tiene una necesidad real de protección y le vamos a dar la protección humanitaria. Ahora, si no clasificara dentro de estos dos grupos, que puede pasar a veces, pero sin embargo hay una amenaza real para tu vida, y esto a veces generalmente aplica para otros países, por ejemplo los países de Latinoamérica, pero por ejemplo, imagínate, te convertiste al catolicismo en un país donde no toleran eso, ahí es bien diferente. Ahí, por ese lado, viene la otra, que sería el último recurso, que es la protección discrecional. Entonces, esos son los tres tipos. Y la diferencia básicamente está en por qué te lo dan. Luego, en términos de qué pasa después, los primeros dos, el refugiado y la protección humanitaria, son similares en términos de beneficios. O sea, beneficios me refiero que puedes hacer acá. Los dos te permiten trabajar libremente de lo que vos querás. Los dos te permiten tener los mismos derechos que puede tener una persona acá: acceso al sistema de salud, acceso a fondos públicos en temas de acceder a créditos. Todo eso es lo mismo para él. Existe una diferencia bien marcada que la hemos notado por el que estamos acá. Es que bajo ciertas circunstancias, cuando tenés la protección de refugio, se restringe tu acceso al pasaporte. Entonces, Home Office puede quedarse con tu pasaporte y puede sacar un equivalente que vendría siendo el documento de viaje que le llaman, pero que tiene menor peso que el pasaporte de nosotros. Pero en el caso de los que tienen protección humanitaria, no les retienen el pasaporte, entonces tienen esa libertad de poder viajar, sí, bueno, sí, no hay problema. Esa es una de las únicas diferencias que he visto yo en los dos estados. De ahí puedes acceder a universidad, puedes ir al college, puedes rentar, puedes comprar, vender y puedes hacer lo todo. que no se puede hacer es participar en la vida política, no puedes votar en las elecciones, pero eso es lógico, no, porque te dan un permiso, bueno, anteriormente, depende de cuándo vayan a ver este video, pero anteriormente concedían estos permisos por 5 años. Sí, para aclarar, ahora en este momento hay un proyecto de ley que ya está en cierto porcentaje aprobado y otros que van a entrar en vigencia durante los siguientes meses, pero pues, el planteamiento es que quieren cambiar el tiempo de residencia que le daban a una persona con estatus de refugiado, protección humanitaria, que eran 5, y ahora lo quieren aumentar a 10 o a más, dependiendo de si las personas trabajan o no trabajan, si dependen del Estado o no. La propuesta que han tenido es que lo van a reducir de 5 a 3 años renovable, y a 10 años es para acceder para, digamos, dar el siguiente salto, que es la residencia permanente. Exacto, sí, es cierto. Digamos que te aprueban la solicitud de asilo, ya no te van a dar 5, sino que 3 años, que lo tienes que renovar. De hecho, son 2 años y medio. Y en ese proceso de renovación tenés que volver a justificar que necesitas la protección. Ese es uno de los mayores cambios, que se convierte como ahora tenés que probar que todavía necesitas la protección. Okay. Beneficios. ¿Qué derechos obtiene una persona después de recibir asilo? Dijimos que ya puede rentar, puede trabajar sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción de trabajar. Puede optar para estudiar en la universidad. Bueno, aún así, para trabajar depende también, porque dentro de este proceso de la entrevista que se hace, depende de tu nivel de inglés. De tu nivel de inglés y qué tanto puedes insertarte en la sociedad acá, puede venir una restricción que solo te pueden permitir trabajar un máximo de X cantidad de horas. Eso lo define el gobierno, entonces, y tiene bastante peso, porque aunque vos quieras ir a una empresa, siempre para cualquier aplicación de trabajo acá, te piden el estatus migratorio, y ahí dice el máximo. Entonces, si estás aplicando por un trabajo de tiempo completo y te han puesto una restricción de 20 horas máximas a la semana, que es medio tiempo, no te van a dar ese trabajo, y ninguna empresa va a quebrar eso, porque una de las cosas que tiene este país es que todo está bien sistematizado. Es una cosa rápido, levanta alertas en otro lado y las empresas no van a complicar por eso. Entonces sí pueden haber restricciones en trabajo, pero creo que depende de tus condiciones personales. Y en el caso, por ejemplo, de
por ejemplo, una madre soltera con 2 hijos menores de edad, es bien poco probable que le permitan trabajar completamente porque no puede descuidar a sus hijos. O sea, no necesariamente significa que no la van a dejar trabajar, puede ser que le pongan medio tiempo, porque igual los niños aquí van a la escuela o pueden estar en guardería, entonces no es una limitante, pero sí consideran eso y pueden tener una restricción. He visto casos conozco personas que le tienen restricción de máximo 20 horas de trabajo, otros no tienen ningún problema. Eso es en términos de trabajo, y de ahí en tema de estudios, la mayoría hay cursos básicos acá que son gratis, que puedes ir a un college, te inscribís y te lo dan, algunos que son bastante básicos, pero ya otros que son como más técnicos, sí requieren pago. Entonces, pero generalmente ese pago es absorbido por el gobierno, pero solo pasa para obviamente los ciudadanos de acá. Cuando te brindan uno de estos estatus, tenés acceso a esos cursos, entonces podés ir a inscribirte a cursos que duran 1, 2, 3 años en college y pues aplicas a eso y el gobierno paga esos cursos, que es lo mismo. Eso, o sea, se tiene como que son gratis, pero en realidad el gobierno paga por estos cursos. Puedes aplicar a la universidad también, si clasificas. ¿Cuál sería, digamos, el nivel, digamos, de un college? Porque no es el mismo nivel de una universidad. ¿A cómo lo compararás a un college? El college entra hasta nivel 3 y llegas a los últimos años. Pero para hablarlo, digamos, un poco más... Sería como... Un college vendría siendo como un instituto técnico. Como por ejemplo en El Salvador teníamos el ITCA. El ITCA, eso viene siendo el college. Como, no es el bachillerato, pero tampoco la universidad, es algo entre medio del bachillerato y la universidad. O sea, está a nivel superior, pero no llega tampoco a... Ok, pero sí, podés estudiar ya cuando te dan tu estatus, ya sea de cualquiera de los 3 estatus que puedes. ¿Podrías también poner un negocio o hay alguna restricción? No, podrías poner un negocio, podrías acceder a fondos que son como capital semilla para este tipo de cosas, para negocios. Nada te restringe eso. ¿Qué pasa con la reunificación familiar? Antes entiendo que vos podías solicitar si viniste acá y te otorgaron estos estatus de protección, refugiado, bueno, cualquiera de los que he mencionado, podrías solicitar a tu pareja. O sea, solicitar significa que ibas a home office y decías, quiero traer a mi esposa, hijos o padres. Eso era lo único que podías traer, hermanos, podías traer al tío, a mi vecino, nada, solo pueden ser hijos, padres y cónyuge. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dificultades enfrenta una persona incluso después de recibir el asilo? Yo creo que eso también depende de cada país, ¿no? Pero en este caso acá, yo creo que la mayor dificultad que alguien puede enfrentarse es en el tema del idioma, porque si no, obviamente es inglés, y no es el inglés que nosotros estamos acostumbrados en Centroamérica, ¿verdad? Que es inglés americano. Existen ciertas variaciones que cuando venís acá y ¿qué estás diciendo? Igual la diferencia en los tonos entre ciudades, los tonos de Liverpool más el acento, en Liverpool, Birmingham, Manchester son ciudades que tienen acentos diferentes, pero igual ese es el idioma, porque igual si querés ir progresando en el tema de que, o sea, podés comenzar a trabajar aquí hay trabajo bastante en warehouse, poder, que llamamos nosotros. Entonces eso se puede comenzar, pero si querés seguir escalando, digamos, por ejemplo, hay personas que en sus países fueron gerentes, tenían cargos en ventas, entonces es un tipo de trabajo diferente. Claro que se puede hacer lo mismo acá, sin embargo necesitas el idioma, que es primeramente lo que haría. Segundo, probablemente es el tema del clima, porque normalmente en países centroamericanos el clima es cálido, estamos acostumbrados a eso. Cuando venís acá y de repente ves lluvia de hielo y cosas así, el frío, generalmente algo normal acá anda por los entre 4 a 8 grados, que es bastante helado si no estás acostumbrado a eso. Entonces eso pues, normalmente puede traer problemas de salud a los que están acostumbrados. O el tema de la dificultad para transportarte. O sea, las distancias acá son más largas, generalmente porque uno va caminando la primera vez. Luego, lo siguiente tal vez podría ser el tema cultural. La gente no se adapta a una cultura diferente y digamos, extraña hasta cierto punto. Aunque realmente acá la mayoría de personas son bastante educadas, bastante corteses, o sea, son amables. Entonces siento que el tema de sentirte como en una parte extraña realmente depende de cómo lo veas y en dónde te vas a desempeñar. Pero esos creo que serían los 3 problemas más grandes que alguien se puede enfrentar después de tener el permiso o que te dan un estatus de protección. Dificultad con el idioma si no lo dominas, dificultad con el clima, porque no es algo que es común para nosotros, y luego tratar de acoplarte a la cultura de acá. Hay personas que, bueno, más que todos los latinos, que digamos han solicitado un asilo en este país, pero traen un inglés bastante, digamos, bajo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se les hace fácil o crees que eso genera una gran barrera, digamos? Porque, pues,
Bueno, en Estados Unidos casi la mayoría de personas que llegan no hablan inglés, pero consiguen trabajo rápido. Pero porque Estados Unidos es una situación bien diferente acá, porque la gente siempre habla de los papeles chuecos. Eso acá es bastante complicado de hacerlo, y igual eso es otro tema, pero allá, digamos, existe todo un mecanismo para permitir que las personas de habla español puedan trabajar incluso fuera del sistema normal, digamos. En cambio acá, vos comenzás a trabajar y entras, te llena todo el sistema de impuestos, que te pagan impuestos bastante altos en comparación con otros países. Tenés acceso al sistema de salud, o sea, que es una cosa que en Estados Unidos no se tiene. Te enfermas, pues no, te toca ver cómo te curas. Acá vos puedes ir a cualquier GP y te van a atender, porque eso es parte del sistema. Entonces, las personas que no tienen un nivel de inglés alto, yo conozco historias de éxito de gente que vino acá con papelitos para comunicarse y aprendieron el idioma en una vuelta de 6 meses, 1 año, 2 años, y ahora se desenvuelven como incluso personas que tienen... A nivel profesional. Ajá, nivel profesional. Entonces, yo creo que todo está en si de verdad querés integrar, qué tanto estás dispuesto a integrarte a una cultura nueva, qué tanto estás dispuesto a aprender. Sin embargo, también existe toda una línea de apoyo dentro del mismo gobierno. Si vos no dominas el inglés, puedes ir a clases al college, que son clases gratis también, para mejorar tu inglés. Existen lo que le llaman acá los job centers, que son lugares donde te ayudan a colocarte. A mucha gente le cuesta hacer su currículum, en esos lugares les ayudan. A mucha gente, como un país extraño, no conoce dónde aplicar, o con el tiempo no se da cuenta, tienes Total Job, tienes Indeed, estos lugares donde puedes buscar trabajo en línea. Pero si no, estos lugares en el job center te pueden ayudar. Obviamente los trabajos que van a ofrecer ahí pues están más asociados a la bodega que a trabajos técnicos, pero igual es una opción. Ok, veamos ahora, para ir ya casi llegando al final, las reformas que el gobierno está planteando. ¿Qué cambios recientes ha propuesto el gobierno en el sistema de asilo? Bueno, que ya hablamos un poquito de eso. ¿Y a quién afectan más estas reformas? Yo creo que, bueno, es importante también hablar desde el punto de que primero hay que estar consciente de que son cambios que van a afectar a un grupo de personas, bueno, y independientemente a todos nos afectan de una u otra manera. Pero también yo creo que a veces han habido situaciones en las que nos hemos adelantado con el dramatismo antes de saber qué es lo que pasa. Entonces ahorita todavía no están 100% aprobadas, algunas que sí suenan bastante, pero es de tener calma. Al final, acuérdate que estamos en un país donde ellos son libres de poder implementar cualquier política que ellos quisieran. Lo mismo pasará en nuestro país si de repente si quisieran implementar reformas migratorias. Bueno, a nosotros nos diera igual porque somos de ese país, ahí nacimos, pero sí afectaría a otras personas. Ahora, ¿cuáles son las reformas que directamente impactarían a las personas ahorita? De entrada, creo que los que están más afectados son los que están en el proceso de asilo y los que ya tienen estatus de protección, como refugiados, protección humanitaria o el otro. Y los afecta de maneras diferentes. De entrada, uno de los cambios que suena bastante, vamos a ver si lo implementan. Quizá vamos a hablar de cómo era anteriormente. Pasar del proceso de solicitud de asilo, te otorgan un estatus de protección para 5 años, te lo otorgaban. Y luego, a partir de eso, depende de cómo habías estado, podías ser candidato al final de esos 5 años a solicitar la residencia permanente. O si consideraste tú la amenaza por la que viniste ya pasó, podías regresar a tu país. O sea, ahí es una decisión libre. Pero la mayoría, pues, estamos por solicitar la residencia permanente, porque realmente tu vida ya está acá. Son 5 años, más de 5 años, y pues ya te acostumbras, ya tienes trabajo, muchas personas hasta compran casa. O sea, hay muchas historias de éxito, literalmente no vas a querer regresar. Entonces, aplicabas a la residencia indefinida, a la permanente, y ya ahí no hay límite de salida. Y luego el último salto que se puede dar, que es la ciudadanía, pero eso después de 1 año. Ese es el proceso actual. Los cambios que se vienen a introducir ahorita es que en lugar de darte 5 años cuando vas a la entrevista, que es que te dan el estatus de cualquier estatus de protección, en lugar de dártelo para 5 años, te lo van a reducir a 2 y medio. Es decir, y cada 2 años y medio vas a volver a ir a esa entrevista, a volver a justificar por qué necesitas quedarte en este país, por qué necesitas la protección, y te la van a renovar por otros 2 años y medio. Y así vas a llegar así vas a llegar hasta que cumplas 10 años para poder tener derecho a solicitar la residencia permanente. Entonces ese cambio es que tendrías que ir a esa entrevista 4 veces antes de poder llegar al estatus de residencia permanente, que ya es como estar tranquilo acá. Y obviamente te extendes de 5 a 10 años. Entonces eso va a afectar a muchas personas que, digamos, en realidad, por el tema tedioso de estar yendo a la entrevista y estar comprobando el estatus, ahí cualquier cosa puede cambiar, las políticas cambian en cualquier momento. Pero eso es todo. En la medida que tú estás, digamos, tu caso es sólido, tenés las pruebas, idealmente podrías volver a seguir renovando ese permiso. Todo vaya atenuante. Estos cambios, en realidad, te dan el sentimiento común, que se piense, eso desde la opinión personal. Estos cambios vienen y se dan porque se han detectado, y eso no pasa solamente con las personas que están con estatus de protección, hay mucha gente que lo hace también, pero que abusan del sistema, de beneficios actuales que están acá. O sea, en el sentido de que
la mayoría de personas por venir acá buscando una nueva oportunidad. Entonces buscas una nueva oportunidad y te colocas en un trabajo, vas progresando. Como te digo, conozco historias de éxito de muchas personas que vinieron con nada literalmente y ahora estos son dueños de negocios y están ahí. Entonces esas son historias de éxito. Pero hay otras personas, que vienen siendo la mayoría, que como entras acá, vienen y te dicen, bueno, hay beneficios, hay ayudas y con las ayudas va. Entonces así van pasando, así van pasando. O, bueno, igual mencionábamos antes que es súper difícil encontrar trabajos suecos como allá en Estados Unidos, pero sin embargo pueden existir algunos que le llaman dinero en negro, que es que te pagan cash, esos trabajos y te pagan en cash, trabajos manuales en teoría. Entonces, este tipo de cosas han afectado. ¿Sabes? ¿Por qué afectan? Porque como estás cobrando beneficios, te convertís en una carga para el sistema financiero. ¿Qué son beneficios para solamente así una? Beneficios son ciertas ayudas que da este gobierno por ciertas cosas. Por ejemplo, existe lo que llaman el Universal Credit. Esa es una compensación que el gobierno da para equilibrar tus ingresos de hogar. ¿Por qué pasa esto? Porque, como decíamos anteriormente, hay personas que tienen una limitación para trabajar 20 horas. Entonces, 20 horas en un trabajo de warehouse con un salario mínimo por acá, probablemente no vas a alcanzar a pagar tus facturas que vendrían siendo la renta, que es bastante alta, los council tax que se pagan. Como los impuestos de la alcaldía. Los impuestos de la alcaldía, es el council tax, tus facturas de gas, agua, electricidad, pasajes para ir y la canasta básica. Entonces, ese salario simplemente no te alcanza. Entonces, el Universal Credit es una especie de ayuda que balancea el ingreso de tu hogar y hay un cálculo bastante complejo para determinar cuánto te puede ayudar el gobierno. Entonces, literalmente se aplica, te ayudan para una ayuda personal, luego viene por hijos también, luego viene una especie de ayuda por la renta, para ayudar con la renta, y al final se te termina haciendo una cantidad extra que te depositan cada 4 semanas. Es decir, por ejemplo, digamos que vos en tu trabajo ganas 1.000 libras, pero de facturas tenés que pagar 2.000. Entonces el gobierno te da los otros 1.000 para que salgas bien con tus... Ajá, eso es un cálculo así, pero sí, ese es el concepto. Varía para cada hogar. Porque como te digo, hay ciertas atenuantes que te pueden dar más, te pueden dar menos, depende. En la medida que vos ganas más, el Universal Credit disminuye. Y así es, y eso no es solamente para las personas que tienen protección, eso es un derecho que tienen las personas acá, los británicos. Entonces, eso hay personas que lo ven del otro lado. Entonces, bueno, si no trabajo, podría agarrar esto. A eso me refiero con ese tipo de ayuda. Abuso del sistema, Abuso del sistema. Y esa es una de tantas ayudas. Pero existe el Child Benefit también. Eso es una ayuda que te dan para poder cubrir gastos de tus hijos. Por ejemplo, uniformes, el transporte de ellos, la comida. Entonces, esa es otra ayuda que viene, que tampoco es... El vaso de leche. El equivalente al vaso de leche, solo que te lo dan en efectivo. Y no es que sea también grandes cantidades. Te vas a comprar un carro con ese dinero. Pero, sin embargo, si tomas en cuenta toda la cantidad de niños que hay en este país, pues el desembolso del gobierno es bastante. Ok. Bueno, sí, básicamente beneficios significaría eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en pedir asilo? Bueno, primeramente, si es una situación real, pues claro, hay que hacerlo porque pues no hay nada más importante que la vida, ¿no? Pero luego sería que estén preparados para defender un caso, porque si decís que algo pasa, pues tendrías que ser capaz de probarlo y hacerlo por los procedimientos legales. Tiene que ser apegarse a lo que es el sistema. Una vez que se entra es complicado porque hay bastantes limitaciones, no todo es color de rosa como se puede pintar, ¿verdad? Hay bastantes limitaciones, pero que están preparados mentalmente. Tal vez otro consejo también es que si decidís hacer esto, porque de modo no hay otra opción, pero venir con la mente abierta y decir, bueno, es otra cultura, me voy a adaptar, porque partir de la idea que de aquí en adelante aquí va a ser tu vida. Ok, no hables de tu caso personal porque pues no es igual que el resto, digamos, pero digamos, viéndolo de manera general, ¿vos crees que para todos, digamos, los latinos, vale la pena, ha valido la pena todo este proceso y haber pasado por todas estas dificultades que implicó venir a una nueva cultura, venir a un nuevo idioma, venir a un país donde las costumbres son diferentes, donde la comida es diferente, donde el clima es diferente, donde es otro mundo? Viéndolo no desde tu perspectiva, porque bueno, el caso tuyo es caso de éxito, pero digamos el caso del general. Pues igual, yo creo que eso depende de la mentalidad de cada quien quiera poner. No es un secreto también que los países centroamericanos pues tienen bastantes carencias en términos culturales, en términos de educación, salud, lo que quieras ponerle. Tampoco es que vamos a tirar al suelo en nuestros países, pero comparados con países del mundo como los europeos, la mayoría de los europeos, hay bastantes diferencias notables. Entonces yo creo que si se nota si vale la pena ese cambio, claro, vale la pena. Tal vez no en términos personales, porque al final, como dijera mi abuelito, uno ya está pagado. Pero al final son tus hijos los que vienen y la oportunidad que tienen tus hijos de desenvolverse en una cultura acá donde hay, a pesar de todas las limitantes actuales, pero existe un respeto diferente, donde vos tenés la tranquilidad de que podés salir a medianoche y no pasa nada, no pasar nada. Eso es lo que es donde vale la pena. Pero sin embargo hay que estar preparados a eso que te menciono de
de que van a haber cambios, vas a sacrificar bastantes cosas también. En temas vas a dejar a todos tus amigos, familia, tu estilo de vida anterior y te metes a otro estilo de vida diferente. Cuando yo sé que mucha gente, algunos que vean esto, se van a identificar, a veces salir a las 8 de la mañana, cuando en el momento que amanece aquí como a las 10 de la mañana, que está todo oscuro, está nevando, está helado, está lloviendo, y vas caminando para el trabajo, y dices, allá estoy, o sea, pero igual, son cosas que creo que mentalmente depende. Para mí, yo creo que vale la pena hacer esto. Bueno, vale la pena entonces. Gracias por habernos acompañado. Estamos.